Muy buenas tardes. Vamos a esperar un segundito a que las personas que estaban en la sala de espera vayan cargando a esta sala y en unos segundos comenzamos. Cuando vea que la cifra de participantes deja de subir, comenzamos. Vale. Bueno, un segundillo más. Unos segundos. Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo evento online de la Fundación Innovación Bankinter. Mi nombre es José Carlos Huerta, soy el responsable de startups de la Fundación Innovación Bankinter y hoy tengo el honor de presentar este café con emprendedores, la iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter para acercar a toda su comunidad a referentes en el mundo de la innovación y el emprendimiento. Y hoy tenemos a Juanjo Mestre. Antes de introducirle, me gustaría recordaros que, como siempre, al final de la sesión, al final de la entrevista, abriremos una ronda de preguntas del público. Si os va surgiendo alguna pregunta, la podéis ir dejando en el chat de Zoom y yo se la trasladaré a Juanjo. Y nada, ya sin más, vamos con nuestro invitado de hoy, Juanjo Mestre, CEO y cofundador de Decycle. Muy buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, José Carlos. Pues muy bien. Muy bien, oye, pues para empezar, siempre hacemos la misma pregunta. ¿Podrías contarnos un poco sobre tus comienzos, sobre cuáles fueron tus comienzos en tu carrera profesional? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a ser emprendedor? Claro. Pues tal vez tenga un perfil un pelín más atípico. Yo paso por la universidad solo un año al principio y empiezo a trabajar directamente en el mundo de la innovación audiovisual. Es decir, a trabajar en generar nuevos modelos de distribución audiovisual, pues transmedia, branded content, bueno, para, te diría, casi todas las cadenas públicas y privadas de España y varios de Latinoamérica. Y entonces, desde ahí es desde donde empiezo a conocer el mundo de la experiencia de usuario que estaba llegando a España en aquel momento. En Estados Unidos sí se trabajaba, pero el diseño de experiencia de usuario o diseño de interacción no se llevaba mucho y desde ahí es desde donde yo empiezo a ponerle el ojo y entonces ya sí empiezo a formalizar un poco mis estudios, tanto en diseño de interacción como en filosofía, ¿no? Pero una vez que yo ya llevo 4 o 5 años en el mercado laboral trabajando en estas áreas de innovación, eh, y desde esa continuidad, ¿no? A mezclar un poco ese pensamiento, vamos a decir, abstracto con la capa de diseño, es desde la que llego al emprendimiento, ¿no? Trabajando también en el mundo de la innovación, haciendo consultoría para otras compañías, es desde las que llegamos a detectar que hay un nuevo nicho de consumo, ¿no? Que es el consumo coherente y un nuevo nicho de tendencia que está tocando a las empresas, que es el del consumo coherente, el consumo sostenible y la divulgación de información no financiera, y desde ahí es desde donde llegamos a Decycle. Muy bien, ¿y cuál fue tu inspiración para fundarla? ¿Qué es lo que te hizo el clic y dijiste, aquí hay un nicho de mercado por explotar, esto hay que tratar de llevarlo a cabo? Son varias cosas, ¿no? La primera es, hay algo dentro que a ti, ¿no? Te hay que querer emprender y que estar dispuesto a asumir un poco. Yo creo que Steve Jobs lo resumía muy bien, ¿no? Stay hungry, stay foolish. Tienes la suficiente ambición como para querer hacerlo y eres lo suficiente, vamos a decir, tonto como para pensar que vas a ser tú el que lo consiga, ¿no? Entonces es un poco ese híbrido que va dentro. Luego sí que estaba cerca del mundo del emprendimiento, un poco pues al trabajar en la consultoría de innovación, pues estás cerca de la tecnología y la tecnología te lleva un poco al emprendimiento y fue un poco un acto de coherencia para con lo que yo quería en mi vida. Ujú. Encontramos el problema, tenía la oportunidad de liderar un proyecto, de creer que podíamos, bueno, hacer un proyecto ganador desde España y demostrar que desde España también se puede hacer tecnología puntera, tecnología global, negocios grandes, negocios globales, que ayuden a mejorar las compañías del futuro. ¿Y qué es exactamente lo que hace Decycle? Decycle es la solución que utilizan hoy más de 1.500 empresas para gestionar sus datos no financieros, ¿no? Esto sé que es un poco abstracto, pero por gestionar entendemos capturar, transformar, gobernar y explotar todo tipo de datos. Y con no financieros me refiero a todos los datos que están reportando las compañías desde los ámbitos que no son meramente la P&L o el balance, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias o el balance. ¿A qué me refiero? A datos de sostenibilidad, datos de impacto, datos de recursos humanos, datos ISOs, datos de cumplimiento normativo, es decir,
todas las áreas de una compañía que no son estrictamente la financiera, pero que además interrelacionan con la financiera, ¿no? De alguna manera. Bien porque, por ejemplo, las compañías que cotizan en bolsa tienen que reportar datos de sostenibilidad para su performance financiera en bolsa, bien porque hay normativas de divulgación de datos no financieros en compañías de más de 250 empleados, bien porque el mercado se lo exige. Bueno, si tú quieres trabajar para compañías grandes, te van a exigir estos datos igual que los financieros. Entonces, lo que hacemos es dar una solución, que ya te digo, hoy utilizan más de 1.500 empresas en Europa para gestionar toda esta información y poder usarla de una manera sencilla. Ujú, bien. Y creo que una de las palancas en las que, valga la redundancia, os estáis apalancando, es la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea, CSRD, por sus siglas en inglés, que se introduce gradualmente entre 2024 y 2029, tiene unas ciertas obligaciones con las compañías y vosotros les ayudáis en todo ese proceso de gestión de esos informes que tienen que reportar. ¿Nos podrías explicar un poco mejor en qué consiste esta directiva y qué implicaciones tienen estas distintas entradas en vigor de la normativa para las empresas? Sí. Efectivamente, esta normativa nueva, esta directiva nueva, es la evolución de una directiva que se aprobó en 2017, se transpuso en España en 2018, que hoy, que es la normativa que sigue vigente, que es la Ley de Estados de Información No Financiera, que lleva a las compañías de más de 250 empleados a reportar una serie de datos sobre su desempeño no financiero, ¿vale? Junto con las cuentas anuales. La CSRD, esta directiva europea, lo que hacía era ampliar bueno, el alcance de los datos que había que reportar de una manera bastante significativa. Ahora, todo esto se ha quedado un poco en entredicho por el paquete ómnibus que salió a finales de febrero, un poco todo el movimiento, ¿no?, que está sucediendo alrededor de Estados Unidos, Trump, y la Unión Europea y cómo está cambiando la agenda pública, ¿no? Estamos viendo que la agenda pública está cambiando en torno a la competitividad, empieza a ser uno de los puntos. Entonces se ha dado marcha atrás, yo creo que de una manera correcta. Al requerimiento tan extenso que hacían las compañías de divulgación regulatoria. ¿Vale? Nosotros lo que vemos es que la sostenibilidad, de media las compañías con las que trabajamos tienen entre 12 y 15 casos de uso diferentes de divulgación de datos. Uno de ellos puede ser esos informes, pero lo que vemos es que se lo tienen que reportar a diferentes clientes si trabajan en B2B, se lo tienen que reportar a la administración pública si trabajan con contratos, con licitaciones públicas, en RFPs te lo piden, para entrar en otros mercados te lo piden, es un atractivo para la atracción de talento, ISOs, ¿no? La ISO 14001, la 1464, la 50001, la 45001, todo lo que es el cumplimiento normativo de la compañía, pues al final eh, necesita una gestión de datos eficiente, como hoy, ¿no? Hoy tenemos, nadie se imagina que en una compañía tú pidas un balance y el balance tenga cuentas abstractas, ¿no? O tenga líneas que no sean comunes a la P&L o al balance de cualquier otra compañía para hacerlas comparables, pues esto pasa todavía en sostenibilidad, ¿no? Entonces lo que vemos es que eso no tiene ningún sentido, porque lo que les hace es trabajar de una manera muy ineficiente. Ujú. Has mencionado Estados Unidos y todo el movimiento que está habiendo allí. Yo vengo viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que en Estados Unidos la innovación viene de la digitalización de procesos, pero en Europa no. En Europa nos encanta regular todo, quizás en exceso. Em, Dentro de este problema que puede suponer a muchas empresas o a incluso las personas este exceso de regulación, también se presenta una oportunidad, ¿no? Y yo he visto ya varias startups que, al igual que Decycle, han sabido ver esto. Donde hay un problema, puede haber una solución. El exceso de regulación es un problema. Vamos a ver cómo podemos ayudar a las empresas a aligerarles esa carga regulatoria. ¿Cómo crees que pueden navegar los emprendedores europeos dentro de esta complejidad regulatoria y en qué casos limita su ámbito de actuación? Vosotros sí que habéis visto, ¿no?, la oportunidad ahí, pero hay otros que sí es cierto que ese playground, esa laxitud de las normas para que puedan hacer más pruebas, pues es más estricto que lo que te puedes encontrar en Estados Unidos. Sí. A ver, evidentemente
hay que hacer una reflexión, ¿no? De qué consideramos, y esto ya es una reflexión cuasi filosófica, de qué considera cada uno necesario regular y cuál es el papel de la regulación, ¿vale? En el caso de eCycle hay un componente de resolver una regulación, pero no es el único. Ya te digo que el principal driver, la principal motivo por el que nos contratan las compañías es para seguir siendo competitivos. Es mi competencia, datos de sostenibilidad, yo los tengo que dar. La forma en la que los trabajo es muy ineficiente porque nunca tengo trazabilidad de esos datos, no sé cómo recogerlos, conseguir, ¿no? Acceso a SAP es difícil. Entonces, todo toda esa eficiencia que produce una herramienta. Entonces, nosotros lo que vendemos en realidad es eficiencia, ¿no? Trabaja de una manera eficiente si quieres hacer esto. Las compañías del futuro, y aquí ya te digo que además vamos a intercalar dos reflexiones diferentes. La primera es, oye, las compañías del futuro, y estamos viviendo una transición bastante grande en la manera en la que construimos compañías, necesita una capa de estructura de datos. Sin datos fiables y trazables, todo lo que se viene encima de inteligencia artificial no vale para nada. Necesitas una estructura. Entonces, claro, cuando tú preguntas en cualquier tipo de compañía cuánto te fías de tus datos de sostenibilidad, cuánto te fías de tus datos de impacto, cuánto te fías de tus datos de recursos humanos, la confianza, ¿no? Tiende a cero. ¿Qué es lo que sucede? Que tú no puedes hacer ningún tipo de analítica, ni de forecasting, ni de proyección de ningún tipo, ni de incluso trabajo autónomo sobre esos datos si esos datos no están bien. Entonces, lo que vemos es que las compañías necesitan una estructura de datos fiable. En finanzas sucede porque los procesos llevan mucho tiempo, pero en no financiero no sucede. La segunda reflexión es qué consideramos necesario o bueno regular, ¿no? Aquí, donde bueno, por mojarme directamente, yo considero necesario regular todo lo que no somos capaces de hacerlo porque nuestras habilidades cognitivas no nos lo permiten, ¿no? Y un ser humano cuando se proyecta por encima de 20 años se ve reflejado a sí mismo como una persona diferente, ¿no? Por eso nos cuesta ahorrar, por eso nos cuesta tener planes de pensiones y por eso la media a la que nos hacemos un plan de pensiones es a los 55 años, porque empiezas a ver que la edad de jubilación, ¿no? Está por debajo de 20 años y eres tú mismo el que va a recibir ese dinero. Los chavales de 25, de 30 años no tienen un plan de pensiones porque entienden, cognitivamente, psicológicamente, que están dando el dinero a otra persona. Lo mismo nos sucede con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Por un lado, además se ha politizado, es decir, la creencia, fíjate qué curioso, ¿no? La creencia en una ciencia, como puede ser la del cambio climático, de repente es un aspecto de ideología política que te representa a ti en un sitio o en otro sobre qué otras cosas vas a pensar, lo cual ya eh, a priori, desde luego, no sé si hay casos concretos en los que no, pero a priori suena extraño. Entonces, como uno está politizado o nos ayuda a movernos en un espectro en un lugar del espectro político, eh, y dos, está por encima de esos 20 años los efectos de lo que vamos a hacer hoy, yo considero necesario regularlo. Porque nosotros mismos no somos capaces de autorregularnos en esa acción. Es decir, ya nos cuesta no fumar, ¿no? Que es una cosa como muy evidente porque los daños, los perjuicios del tabaco los vamos a ver por encima de 20 años. Imagínate cuidar cosas. Por otro lado, ya entrelazo un poco con la reflexión de fondo, que es qué está pasando con Estados Unidos, se va a acabar el mundo de la sostenibilidad, qué pasa, ¿no? Los movimientos de extremos, como está politizado. Y para mí siempre la respuesta, yo me voy mucho a la reflexión un poco de Alessandro Barico, ¿no? Que es, oye, siempre hemos construido la tecnología que queremos construir, ¿no? Nunca adoptamos tecnología que no queremos adoptar. Eh, Comentábamos hace un rato, y es que Estados Unidos está probando la quema de carbón otra vez para la generación de electricidad. Entonces, bueno, sí, pero ¿en qué tipo de ciudades quiere vivir la gente? La gente no en general, tú, ¿en qué tipo de ciudades quieres vivir? Entonces, es evidente que preferimos vivir en ciudades más limpias, ¿no? Y Totalmente. todos creemos o todos pensamos que la nuclear de puta madre, pero que no, pero en mi barrio no. Entonces, Efectivamente. la queremos, pero en el barrio del otro. Entonces, claro, es una cosa, al final, ¿por qué no se adopta esto? Porque nadie quiere tenerlo delante. Entonces, construiremos exclusivamente la tecnología que queramos de verdad usar. ¿A dónde va a avanzar la inteligencia artificial? ¿No? Que son las preguntas que más nos hacen. Que es, oye, ¿quién se va a quedar sin trabajo? ¿Quién no? ¿A dónde vamos? Efectivamente, también es otro gran melón que abrir, ¿no? Pero me parece una muy buena reflexión el que, bueno, un sesgo cognitivo del ser humano es que le gusta más curar
algo que ya ha sucedido, ¿no? Solventar un problema que ya ha surgido, que no poner unos controles preventivos para evitar que ese problema no surja, ¿no? Y bueno, eso es algo intrínseco y me parece muy, muy buena reflexión, que hay que regular todo aquello que no vayamos a hacer de una manera proactiva. Y cuando tú hablas con los clientes, que entiendo tiene que ser un sector en el que estén un poco perdidos. ¿Qué es lo que te cuentan? Ya nos has dado una pista, ¿no? Con el tema de los datos. Los datos tienen que tener calidad para que precisamente los informes y los reportes que puedan hacer sean de valor. Pero ¿qué otros retos tienen los clientes cuando hablas con ellos? ¿Qué problemas o qué retos tiene la empresa a la hora de adaptarse a esta nueva directiva de sostenibilidad y dónde precisamente les ayudáis a través de Decycle? El primer problema que encontramos es cómo capturar todos los datos de la organización. Este es el primero y básico, que es, oye, cuando yo me enfrento a un proyecto de captura de los datos no financieros, necesito, evidentemente, por ejemplo, el listado de proveedores para saber la resiliencia de mi cadena de suministro, cuán lejos o cuán cerca está, el impacto de mis operaciones, ¿no? Las emisiones de mis operaciones. Entonces necesito acceder a datos financieros porque evidentemente se retroalimentan. En el fondo son los datos de una compañía. Ujú. Entonces lo primero es cómo sé dónde están todos los datos de mi empresa. Tú ponte, ¿no? Que ahora te dan el gorro, director de sostenibilidad o director de HR o director de compliance, dónde están todos los datos, quién puede tener acceso a SAP, quién tiene acceso a Workday o la herramienta que sea, ¿no? Y luego además esto por cada país. ¿Quién tiene acceso en la filial de Turquía? ¿En qué formato está? Entonces, la segunda derivada es en qué formato y cómo unifico toda la información. Encontramos mucho el caso de que en la filial de Polonia la gente trabaja en Excel, los datos de recursos humanos son un Excel con un formato que usan ellos. La filial de Portugal y la de España trabajan con Workday, pero la matriz alemana trabaja con SuccessFactors. Entonces, ¿cómo hago la unificación de esa información para poder tener analítica comparable y poder generar datos? Por ejemplo, ¿cuál es la brecha de género global de la compañía? Eso es muy complejo. Requiere unas habilidades de abrir Excel y ponerse a picar información. Ya no te digo cuando tienes que meter datos de insumo, ¿no? De consumo energético, de consumo hídrico, de consumo en combustión, o sea, gases de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo unifico esa información? Es difícil. El tercer reto es cómo me aseguro de que los datos que uso son verdad, son verdaderos y me puedo fiar de ellos. ¿Qué trazabilidad tengo? ¿Cómo sé que todo el mundo usa los mismos datos? ¿Quién puede ver el qué? Pues en compañías, ¿no? En organizaciones complejas o que empiezan a tener estructuras matriciales complejas, lo jodido es, perdón por la expresión, pero lo jodido es quién puede ver qué datos, quién puede ver los datos, quién puede acceder al fichero fuente de salarios, por ejemplo, y quién no. Entonces, ¿quién puede acceder también al archivo fuente de gestión de proveedores y quién no? Entonces, ¿cómo se hace toda esa gestión? Y el punto número cuatro es cómo lo exploto de la manera más sencilla posible. Cómo me aseguro que la brecha de género se calcula una vez con los mismos datos fuente y luego el de recursos humanos la utiliza, el de sostenibilidad la utiliza, el de compliance la utiliza y el comercial la utiliza. Decir, utilizan el mismo dato sin tener, que es lo que sucede hoy en día, que retrabajar cada uno esos datos con datos fuente diferentes. Luego te llegas a una compañía, preguntas en dos sitios diferentes y la gente tiene números diferentes. Y dices, joder, pues qué alegría. O datos de emisiones, o datos de gestión de proveedores, o datos del número de empleados. Y dices, joder, pues vamos finos. Em, entonces vemos que son esas cuatro capas: la captura de los datos, la transformación y unificación, la gobernanza y la explotación, el uso de los datos de una manera fehaciente. Bueno, esto no tiene que ser un proceso para nada fácil en las compañías. Es más, tiene que ser, me suena hasta traumático. Es traumático porque además hay que ganarse apoyos internos, ¿no? Que es difícil. Entonces, un poco lo que nosotros intentamos aportar es una experiencia sin fricciones. Es decir, oye, que a la persona de finanzas le llegue un email al que tiene que responder con un fichero muy concreto, ¿no? Para que no tenga que darse, es decir, experimentar las menores fricciones posibles. Porque si no, evidentemente, en la cadena de prioridades de lo que tiene que hacer una persona de finanzas, una persona de recursos humanos, esto va al último de la cola, ¿no? Entonces, ¿cómo, por lo que nosotros nos volvemos muy locos, es cómo hacemos que la gente pueda subir su información con la menor fricción posible? Porque van a darnos una oportunidad de 5 minutos. Esa es la ventana que tenemos para capturar la información. Bueno, y supongo que aquí te ha venido muy bien toda esa experiencia que nos contabas al principio de la experiencia de usuario, ¿no? Que estuviste al principio de tu carrera profesional, adquiriste experiencia
precisamente en la experiencia de usuario, cómo mejorarla, cómo hacer que tenga menos fricciones y desde esa visión inicial del proyecto que tuviste de Decycle, ¿ha cambiado mucho a lo que es la plataforma de Decycle y lo que es la compañía hoy en día? Sí ha cambiado mucho, uno yo creo, porque cuando uno emprende, emprende con ingenuidad. Em, Emprender es dificilísimo, ¿no? Montar una compañía es difícil, em, gestionar equipos es difícil, cuando los equipos van cogiendo escala, ¿no? Nosotros hoy somos unas 55 personas y cuando los equipos van cogiendo escala, hay que cambiar en tiempo real la forma de gestionar la compañía. Entonces tú estás en constante adaptación a cómo gestiona una compañía, que al principio es de 10 y se gestiona de una manera. Luego es de 20 y se gestiona de otra. Luego es de 40 y se gestiona de otra. Luego es de 55, o ahora 60 que empezaremos el mes que viene. Y se gestiona de otra completamente diferente, ¿no? Entonces, el reto es, primero, cómo nos vamos adaptando a esa nueva forma de gestionar la compañía. Luego, el mundo ha cambiado en los últimos 2 años. Nosotros llevamos unos 4 años funcionando, ¿no? Y en los últimos 2 años el mundo ha cambiado. La forma de construir compañías, la forma de construir softwares, la forma de interactuar con la tecnología está cambiando a toda velocidad. Entonces, claro, yo hace 4 años no me imaginaba las capacidades que tendríamos de eficiencia. Se ha demostrado que el modelo de mucho headcount para poco revenue, ¿no? Muchas personas para construir compañías, aunque necesites mucho tiempo, ya no funciona. Empezamos a ver como esas compañías que necesitaban 100 personas, ¿no? Se ponían en 100 personas, luego empezaban a escalar los ingresos, primero 1 millón, luego 2, 3, 4, en realidad no funciona, ¿no? Ahora, la eficiencia que nos permite la nueva forma de construir compañías nos obliga también a utilizarla de una manera taxativa. Em, entonces, claro, no se parece absolutamente en nada. Primero por ingenuidad, dos por el contexto y tres porque no hay nada como tocar la realidad, o sea, ¿no? Tocar el mercado, salir de la ficción, que es el formato del business plan y es el formato de tus ideas y el formato del PowerPoint, ¿no? No deja de ser, vamos a decir, una estructura literaria y chocar Y contra la operatividad, ¿no? Contra las estructuras esa operativas. idealización del proyecto, ¿no? Y del emprendimiento que tenemos, pero que luego, como dices, cuando te das contra el mercado, te das de bruces y te pone en tu sitio, pero Sí. también es bueno, ¿no? Porque también es muy bueno el construir ese producto mínimo viable, rebotarlo contra el mercado y que él te diga realmente lo que necesitas, porque a lo mejor tu idea está en un sitio, pero no es exactamente lo que necesita el mercado, ni lo que necesita el cliente, y el cliente te dice realmente dónde están sus problemas, sus pains, sus dolores, ¿no? Y cuáles son las necesidades que tiene que cubrir tu oferta, tu producto. Sí. Sí, la forma de construir compañías está, ya te digo, cambiando a toda velocidad. Hay que adaptarse de una manera mucho más rápida. Y dos, claro, la escala te da una capacidad de adaptación también que es brutal, ¿no? O sea, cuando un día empiezas a trabajar con 1.500 compañías, es capaz tú de ser proactivo porque detectas patrones. Entonces, ¿no? Antes te venía una compañía y decía, yo creo que hay que resolverlo así. Tú ahora puedes devolverle y decir, oye, para 600 compañías he visto cómo lo hacen así. Ujú. Créeme que esto es la manera, ¿no? Esta es Eh, la buena praxis. y entonces eso te da mucha escala, pero sí, no hay nada como la realidad del mercado. No, has mencionado que está cambiando la forma de construir compañías. Nosotros venimos viendo desde hace tiempo, y bueno, es una tendencia, lo hemos leído en infinidad de noticias, el tema este del vibe coding, ¿no? El que te cree el software, el que te pique el software, ¿no? Directamente inteligencia artificial sin que haya un humano detrás comprobando que esas líneas de código están adecuadamente escritas. Es más, incluso ahora ya estamos entrando en el terreno de lo desconocido, porque incluso estamos entrando en el que el CTO, el director de tecnología, para que todos lo entendamos, en muchos casos ni a veces comprende exactamente el código que está picando la máquina, pero tiene que confiar en que la inteligencia artificial ha picado un código que tenga una estructura solvente. Estamos entrando dentro del terreno de lo desconocido, ¿no? ¿Y cómo crees que esto puede afectar a la barrera competitiva que antes suponía el software? Porque antes el desarrollo de software suponía una barrera de entrada y una ventaja competitiva para las empresas que os situabais en el mundo del software, indistintamente de la industria en la que estuvierais. ¿Cómo crees que esto va a afectar? De base te tengo que llevar la contraria, ¿no? Porque Ujú. es pensar que la barrera de entrada era el código, es
es demasiado, vamos a decir, te quedas en un punto medio, estás un poco tibio. Es decir, coño, en realidad la barrera podría ser el acceso a talento tecnológico, lo cual no tiene nada que ver con la construcción de software. Dos, el mundo de los productos, que esto también, ¿no? Tiene que ver un poco con cómo entendemos los productos, las compañías de productos, sea físico o digital, ¿vale? Un producto digital me refiero a un software o a cualquier tipo de aplicación, pero también los productos físicos son por naturaleza iterativos. Apple tiene que sacar todos los años un ordenador nuevo y un teléfono nuevo. Apple, que es la compañía que mejor productos hace. O Nvidia, ¿no? Estoy hablando de las compañías con más capitalización del mundo, que han hecho los grandes productos del mundo, todos los años tienen que sacar uno nuevo. Es decir, la naturaleza de un producto, sea digital o físico, es por naturaleza cambiante. Tienes que estar constantemente cambiando. Eso nos lleva a entender dos cosas. Por un lado, que la barrera no puede ser lo que es la construcción del producto, porque por naturaleza es cambiante. Entonces, en tal caso será el talento que cambia o gestiona el cambio de producto. Por un lado, ¿no? O la velocidad del cambio. Efectivamente, que es un poco a donde voy. Los productos cada vez son más commodities. Lo vemos clarísimamente en los teléfonos. Por poner un ejemplo de algo que entró hace, el iPhone es 2008, pues ya han pasado unos años, se ha estabilizado un poco ese mercado. Los teléfonos a nivel cualidades técnicas son todos muy parecidos. Muy parecidos. Es decir, ya nos ha enseñado eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el software está llegando a esa curva de madurez y con la inteligencia artificial lo que estamos viendo es una curva de madurez que va a suceder antes, más rápido. Los crunching times que llaman van a ser más rápidos. Pero lo que nos demuestra esto otra vez es que la ventaja competitiva de las compañías nunca es el producto. Porque el producto por naturaleza cambia. Entonces es o el acceso a talento que construye ese producto, o dos, cómo posicionas ese producto en el mercado. Es decir, la ventaja siempre va a ser la ventana de distribución que tienes. La ventana de distribución que tienes está condicionada por defecto por la narrativa a través de la cual, ¿no? Por cómo envuelves tu producto dentro de una ventana de distribución. Lo que yo creo que es hoy ha sido siempre, ¿no? Solo que también hemos ido viendo diferentes curvas de madurez, la curva de madurez de la publicidad, del packaging, de los productos físicos y ahora de los productos digitales, pero simplemente estamos viendo cómo esos ciclos se repiten, es que tenemos que volver a apostar por lo que ha funcionado siempre, buenas narrativas que conecten con las personas. Es decir, ver si hay un espacio en lo que llamamos la ZDP, ¿no? Si la zona de desarrollo próximo es la misma. Y en el fondo tú vas a venderle tu producto y tu servicio a la gente con la que conectas, punto. Estoy 100% de acuerdo en lo que has dicho de la distribución. Siempre lo he dicho, además, que una empresa puede tener el mejor producto del mundo y otra tener un producto sumamente mediocre, que aquella que sepa distribuir mejor va a ser la que se lleve el premio, la que se lleve la mayor parte de la tarta, la mayor parte del Claro, mercado. pregunta en el 100% de las compañías, 99,9% de las compañías de más de 100 empleados, ¿qué piensan de su RP? Y no te ¿Qué van a piensan? hablar bien, precisamente. ¿No? La gente dice que los RP no se usan, se sufren. Entonces, quiero decir, ¿no? ¿Y por qué no los cambian? No, es tan difícil. Es decir, el bloqueo está en la distribución, no es en el producto. Pero incluso Ujú, la gente, tú preguntas a la gente por qué compra iPhone. ujú, O sea, nunca es un tema de producto. Nunca es un tema de producto, pero el producto tiene que acompañar, por supuesto. ujú. Oye, ¿hay algún momento que definirías como un momento clave que marcó un antes y un después en la trayectoria de D-Cycle? Sí, sí, hay varios momentos. Yo creo que hay un momento en Decycle en el que entendimos esto, que la diferencia competitiva que trabajamos no era solo el producto, es decir, descubrimos, hay un momento, te diría que a finales de 2023, sí, en el que descubrimos cómo la gente estaba usando nuestro producto y descubrimos que lo usaba como esa fuente de la verdad, es decir, como un centro de gestión de datos, donde iban siempre a mirar, ¿no? Y entonces desde ahí reportaban en otras herramientas o otras soluciones, que se convirtió un poco en esa fuente de la verdad. Al entender, ese fue un momento clave, entender cómo la gente estaba usando nuestro producto, y entonces construir el producto que querían, no solo el que les estábamos dando, ya lo estaban usando de una manera un poco rara, pues acomodarlo. Ahí hay punto de interacción uno, porque eso también condicionó la narrativa, el entender cómo la gente, el producto que quería la gente condicionó un poco la narrativa. Y a partir de ahí, creo que hay otro momento, que es 2024, cuando cerramos la ronda Series A, ¿no? La ronda de financiación, en total hemos levantado unos 10 millones.
em, pues oye, tiene mucho impacto en la compañía porque lo que nos permite entender es hemos cambiado o hemos atinado con el producto y con el mensaje, ahora lo que necesitamos es escala, ¿no? Es esa distribución, simplemente maximizarla a través de diferentes mercados. Te diría que un punto clave, entender cómo la gente está usando nuestro producto y adaptarnos a ellos. Y el segundo punto clave, ya el acceso a la financiación para escalar esa visión. Ujú. ¿Cómo ves D-Cycle en 5 años? ¿Dónde crees que va a estar? ¿Dónde creo que va a estar? Yo creo que va a estar liderando el espacio de los datos no financieros en Europa. Es decir, siendo una capa fundamental en las compañías europeas. ¿Cómo va a ser? Es lo que no tengo ni idea. ¿No? Va a ser front-end first, es decir, la gente va a tener una interfaz con la que interactuar, lo va a hacer a través de WhatsApp, lo va a hacer a través de notas de voz, no lo tengo claro. Iremos viendo, ¿no? Cómo va cambiando la forma en la que consumimos aplicaciones, que va a ir cambiando, evidentemente, conforme hemos ido descubriendo nuevas habilidades. ¿No? Pues ya el iPhone nos ha cambiado hasta la postura corporal, pues la inteligencia artificial también va a cambiar la forma en la que construimos soluciones y en la que consumimos esas aplicaciones. Entonces, la pinta que va a tener no lo sé, dónde vamos a estar, sí que tengo claro que liderando un espacio global de gestión de datos no financieros. Eh, Dentro de ese espacio de gestión de datos no financieros, siempre muy vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Europa es la referencia, la clara referencia en ESG, ASG por sus siglas en español. Eh, ¿Cómo estás viendo los últimos movimientos que se ven en Estados Unidos y en qué medida crees que pueden afectar a Europa? Esos movimientos que estamos viendo que está tomando el gobierno de Estados Unidos, esas políticas que está dando marcha atrás, ¿no? En la implantación de esas distintas medidas ESG. Antes lo has mencionado ya, que leía yo la noticia esta mañana de que había reabierto plantas de carbón, que otra vez lo consideraba una energía válida para seguir produciendo electricidad en Estados Unidos. ¿Crees que puede impactar de alguna forma a Europa? Bueno, nosotros ahí lo que vemos es, oye, por un lado, el 99% de las compañías del S&P están reportando datos de ESG, ¿no? ASG, de ambiental, social y de gobernanza, de desempeño no financiero. Ahí no ha cambiado nada. Los grandes fondos y bancos americanos se han salido de esa coalición para que no para que no les acusen de monopolio, pero BlackRock, por ejemplo, ¿no? Por poner la mayor gestora de patrimonio del mundo, sigue pidiendo datos no financieros para ejercitar sus inversiones. Tanto S&P como MSCI como BlackRock siguen teniendo fondos que desempeñan mejor con criterios, ¿no? De rendimiento no financiero. Es decir, vemos que lo que se está empezando a separar es el ESG de la politización sobre el cambio climático, ¿no? Sobre la cual, por ejemplo, Trump pues está haciendo mucho hincapié. Repito, vamos a seguir construyendo las compañías del futuro. Las compañías del futuro son, cuando hablamos de sostenibilidad, no nos vayamos a pensar que esto es salvar pingüinos. O sea, hay una parte importantísima que es cómo de resiliente es tu cadena de suministro. Y eso no lo ves solo con un balance. Es decir, ¿dónde nace la sostenibilidad? Vamos a entender un poco el concepto de sostenibilidad. Nace en los años 70, cuando hay dos accidentes grandes. El primero es un lote infectado de latas de Coca-Cola y el segundo es la crisis reputacional que sufre Nike cuando pillan a los niños cosiendo balones en Vietnam. Ahí empezamos, estos son los años 70, y empezamos a acuñar el término RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Básicamente eso acaba derivando en algo así como invertir en fundaciones, hacer voluntariados, ir lavando un poco la cara de la compañía. El trabajo de fondo es, oye, no puede, tenemos que ir viendo a nuestros proveedores, evidentemente los niños que cosían balones no estaban en nómina de Nike, estaban en nómina de un proveedor Tier 2 de Nike. Entonces lo que empiezan a ver es, oye, hay que hacer auditoría en nuestra cadena de suministro para asegurar que esto no pasa. Varios años más tarde, de la RSC, tenemos el accidente de Rana Plaza, donde se cae la fábrica en Bangladesh, mueren unas 2.000 personas que estaban cosiendo para Primark, Inditex, ¿no? Para una serie de compañías, principalmente Primark. Y entonces ese concepto de lo que era el RSC, te das cuenta de que se queda flojo y que da igual de lo que luego tú inviertas en la fundación no sé qué, o que tú inviertas en el voluntariado de X y vayas a recoger plásticos, si en tu cadena de suministro directa han muerto 2.000 personas porque no había ningún criterio de
control, evidentemente, no financiero, que es de una estructura, un edificio, de salubridad y seguridad laboral. Datos no financieros, ¿eh? Pero afectan a tu desempeño financiero. Cuando pasa esto, salen en la prensa y te revienta las ventas 3 meses. ¿Vale? Y ahí es cuando empiezan a hacer el concepto de ESG, que es ambiental, datos de ambiental, social y de gobernanza, gestión ambiental, social y de gobernanza. Esto empieza a migrar a sostenibilidad porque cada vez se va ampliando. Incluso para mí, todavía lo amplío un poco más y si te fijas hablo de no financiero, es decir, porque todavía es un poquito más grande, ¿no? Para mí no son datos sociales la resiliencia climática. Es decir, vosotros lo sabéis, pero los bancos también tenéis el riesgo climático asociado a la performance de un asset. Es que es evidente. Entonces, no nos creemos el cambio climático dependiendo del espectro político hasta que tienes que comprarte una casa. Entonces, entonces te lo empiezas a creer un pelín, ¿no? O hasta que tienes que poner una fábrica en un sitio o en otro, hasta que depende tu irrigación o tu cultivo de un sitio o de otro. Entonces, la tendencia en Europa es una reindustrialización, evidentemente, estamos acercando las cadenas de suministro para ser, luego en 2000, esto yo creo que va a ser en 2020, ¿no? El problema con el barco que se queda atascado En el en canal de Suez. Canal de Suez y demostró que las cadenas de suministro, cuanto más cercanas, más resilientes. Entonces te das cuenta del impacto que puede tener una cosa, evidentemente no financiera, en tu cadena de suministro y en tus finanzas. Entonces esto por eso yo hablo de datos no financieros, porque en el fondo es gestionar una compañía. Desde no solo una P&L y un balance. Para mí es como decir que la gestión financiera es solo reportar cuentas anuales, Ujú, que esa es la regulación que hay sobre finanzas. Pero nos totalmente. damos cuenta de que evidentemente no es eso. Entonces, la reindustrialización es evidente, el nearshoring es evidente, pero va a pasar por ser verde porque es la tecnología que queremos construir. Ujú. Evidentemente. Y has dicho algo muy importante, el tema del riesgo climático. Em, por ejemplo, tengo bastantes conocidos en Miami. Vete a contratar un seguro para tu casa en Miami, que prácticamente toda la ciudad tiene un alto riesgo de inundaciones y en función de la zona en la que estés lo califican entre el 1 y el 10. Pues si está prácticamente toda la ciudad en un 9/10 de riesgo o un 10/10, o sea que se te va a inundar la casa si no es hoy, pasado mañana, básicamente. Y las primas de los seguros están disparadas, y efectivamente es algo que ya estamos viendo y que cada vez va a ir a más, ¿no? Con este riesgo climático. Y además ahora estamos entrando en algo, en un terreno no predecido hasta ahora, porque los modelos climáticos que tenemos se basan en acontecimientos pasados, son datos predictivos, ¿no? Pero ahora estamos ya con el cambio climático llegando al nivel de que estamos entrando dentro de lo desconocido, dentro de aquellos escenarios que los modelos predictivos no funcionan porque son nuevos escenarios. Bueno, yo creo que en cierta forma lo estamos viviendo últimamente, ¿no? Hemos visto cómo el mes pasado fue el mes más lluvioso en los últimos 70 años en España. Yo creo que alguna relación guarda, ¿no? Bueno, aquí, ya te digo, las relaciones son, yo creo que son evidentes, pero cada uno nos importan en un momento. Hay que entender que somos poliédricos, ¿no? Y que mostramos diferentes aristas y que igual que creemos mucho en la sostenibilidad, pues luego vamos a Zara, ¿no? Y son productos a lo mejor con mayor impacto, con una cadena de suministro pues con menos buena pinta. Quiero decir, pero somos poliédricos, no está mal, ¿no? Entonces pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando nos vayamos al espectro político, si empezamos a hablar de esto, podemos estar en las antípodas, ¿no? Y pretender asociar una serie de ideas u otras a esta defensa, luego ya te vas a comprar una casa, te importa dónde, ¿no? Y entonces empezamos a ver, coño, en el sur a lo mejor, en caso de una segunda residencia, pues a lo mejor en el sur es que dentro de 10 años va a hacer un calor que no se va a poder estar. Y esto te da igual el espectro político, ¿eh? O sea, yo estoy Ujú, escuchando gente de todos los colores y tal, y de coño, pero tú no era que no creías en esto. No, ya, pero es que si me tengo que comprar una casa, mejor en el norte. ¿No? Empieza a pasar, entonces, bueno, al final es ir entendiendo en qué nos puede afectar y sobre todo en el fondo qué tipo de compañías queremos construir, qué tipo de compañías queremos ser, qué tipo de empresas queremos y qué tipo de sociedad empresarial queremos construir. Esto es muy sencillo, oye, ¿cómo vas a competir mejor contra empresas americanas ahora que encima llevan una divulgación de datos financieros y no financieros de la pera? Para mí eso es ser competitivo. Entonces,
Yo creo que la reflexión está en muchas compañías, la entienden muchísimas compañías, ¿no? Está muy profundo dentro del haber y del saber. El problema para mí con la sostenibilidad es que nos hemos pasado de meterla en el ámbito político y de taxarla como si fuera un impuesto. Entonces ahora como se para la CSRD, hay mucha gente que lo celebra, ¿no? Y es como ya no tenemos este impuesto. Es claro, cojonudo, si es que esto no tiene que ser por imposición. Tiene que ser por competitividad, porque de repente las empresas por competitividad lo hacen, ¿no? A todo el mundo le molesta hacer algo por imposición, algo en lo que no cree por imposición. Pero estás construyendo modelos de negocio mucho más resilientes, si Sí. realmente tienes en cuenta ese plano más holístico, incluyendo datos no financieros, como muy bien dices. Y volviendo un poco al tema de Cycle, cuéntanos, ¿qué papel juega la innovación y la tecnología en el desarrollo de los productos de Cycle y cómo estáis aprovechando nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial? Pues de una manera directa y diaria. O sea, nuestra relación, ya te digo, tanto con la tecnología como con la inteligencia artificial es directa y diaria. Primero hemos entendido que la construcción, la forma en la que construimos compañías ha cambiado. Podemos ser mucho más eficientes, un equipo mucho más pequeño puede ser mucho más eficiente. Y dos, que la capacidad que tenemos de ayudar a las compañías también es mucho mayor. La capacidad de desarrollar cosas específicas para clientes, por ejemplo, dependiendo de su casuística, a placer del cliente sin que nosotros nos enteremos, de repente es la bomba, ¿no? Él tiene una caja de texto en la que dice, yo quiero una conexión con este RP concreto que tengo desarrollado así asado. Pues normalmente esto era un proyecto de 6 meses. Ahora le das a un botón y en 15 minutos tienes la iteración uno. Entonces, esto permite que el servicio que damos es mucho más profundo. La explotación de los datos dentro de las compañías y la capacidad de cruzar información le da una capacidad de analítica a las compañías mucho más profunda, de saber qué está pasando y qué va a pasar, ¿no? ¿Cuándo es un buen momento invertir, por ejemplo, en poner placas? ¿Cuándo es un buen momento financiero de invertir en placas, que es un aspecto no financiero, ¿no? Porque ¿cuándo puede ser buen momento de invertir? Pues al final en mil historias diferentes. La capacidad que tenemos, ya te digo que es diaria, ¿no? Pues estamos asistiendo a una nueva forma de trabajar en Internet. Pues lo mismo que hace 25 años, ¿no? Se vivió esta transformación al email y al Internet y hoy no concibimos de ninguna manera trabajar sin Google y sin correo. Pues esto va a pasar dentro de 2, 3 años con otro tipo de herramientas y con otra forma bueno, está cambiando un poco la forma y nosotros somos una de las compañías punteras en adoptarlo y en distribuirlo. Bueno, yo te puedo decir que yo en el ámbito personal y laboral tampoco empiezo a concebir el no trabajar con herramientas de inteligencia artificial, porque es como tener un consultor, ¿no? Para ti. Es que te está proveyendo de una información súper valiosa, de resúmenes, de informes, de manera continua y constante, que si no te tendrías que tirar horas y horas y horas navegando para conseguir encontrar toda esa información, recopilarla en distintas fuentes, ver si es válida, si no, que también lo tienes que hacer con inteligencia artificial. Pero sí que te quita una carga importante de trabajo. Que en el fondo es lo de siempre. Oye, ¿qué tipo de compañías y de puestos de trabajo estamos construyendo? Y llevamos construyendo, esto no es de la inteligencia artificial, ¿eh? Llevamos construyendo 100 años. Es decir, desde este movimiento de la construcción de software, que más o menos lleva unos 100 años, en las empresas unos 25. Es un movimiento de ultraproductividad. Es decir, lo que vamos a hacer es más productivos. Pues lo que tenemos que seguir siendo es más productivos, igual que el email, por poner el ejemplo más tonto, ¿no? El teléfono nos hace ser 10 veces más productivos que tener que mandar una carta, el email nos hace ser más productivos que el teléfono, luego nos pasamos al Teams y al Slack que nos hacen más productivos que el email. Por poner ejemplos, ya te digo, de muy tontos, ¿no? Em, pero simplemente es esto a escala, ¿no? Es un poco la ley de Moore. La velocidad de la iteración se multiplica por dos con el paso del tiempo. Pues la transformación que vivimos con el email hace 25 años, la vamos a vivir hoy por 50 con la inteligencia artificial. Ujú. Una última pregunta por mi parte y entramos ya con preguntas del público. ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores que están comenzando en el mundo de las startups? Bueno, para nosotros fue muy importante quemar los puentes, ¿no? Es decir, de repente vernos ahí delante y decir, la única salida que tenemos es que esto salga bien. Em, bueno, supongo que lo hace mucha gente. Emprender es muy difícil, que busquen mucho apoyo
Es decir, que se entiendan bien, ¿no? Para mí, para nosotros, bueno, somos tres cofundadores en Decycle y para los tres stacks activos, el bienestar mental y físico para poder dar el 100% en el proyecto. Seguimos entendiendo que uno de los mayores activos que tiene la compañía son los tres fundadores. Y que para sacarle el máximo rendimiento a ese activo, el activo tiene que estar bien, ¿no? Tanto a nivel mental como a nivel físico, ¿no? Entonces, para nosotros es taxativo. Creo que los emprendedores nos perdemos mucho ahí, ¿no? Pero te das cuenta de que cuando duermes bien, produces mucho más. Cuando has entrenado, produces mucho más. Cuando has comido bien, produces mucho más, ¿no? Y es igual de fácil comerte una ensalada que una hamburguesa. Y es igual de fácil tirarte una hora discutiendo que una hora en el gimnasio. Entonces, para nosotros es importantísimo. Yo creo que esto es uno de los grandes mensajes que cada vez va calando más, pero que lo veo poco, lo suficientemente poco. Pensar que emprender es verdaderamente complejo, es generar y estar orgullosos de emprender, de generar empleo y un poco ese silogismo, ¿no? Que hacía Juan Roch, de al final lo que estamos haciendo es generar una mejor sociedad si distribuimos beneficios y generamos empleo, generamos riqueza y si esa riqueza se distribuye bien, generamos bienestar. Entonces, para nosotros es importantísimo aspirar a ser una compañía modelo, construir la compañía en la que queremos trabajar, estando bien física y mentalmente. Bueno, y acabas de decir, lo tengo que decir, acabas de decir el objetivo de la Fundación Innovación Bank Inter, que es promover la creación de riqueza sostenible a través de la innovación y el emprendimiento. O sea, es aquello de dar la caña y que la gente aprenda a valerse por sí mismo, a tener sus propios recursos, que innove, que emprenda y que eso al final haga girar la rueda de la economía, ¿no? Porque luego ya lo estamos viendo en muchas startups, cuando alcanzan un determinado nivel, hay muchos empleados motivados que probablemente se han metido en la startup incluso para ver cómo se hacen las cosas y después emprender su proyecto. Esa una vez me dijo un muy buen emprendedor que esos son los mejores empleados que puedes tener, porque esos son los que van con ganas y se quieren comer todo y quieren aprender a hacerlo todo. Y esos luego montarán sus empresas, también harán bueno, pues tendrán que contratar personas, harán que la rueda de la economía siga girando, ¿no? Y al final estaremos construyendo una mejor sociedad, más resiliente, que haya más puestos de trabajo y por tanto que a todos nos vaya mejor. Yo siempre digo que es muy bueno que a tu vecino le vaya muy, muy bien. Porque si a tu vecino le va muy bien, seguramente a ti también te va a ir bien. Si le empieza a ir un poco mal, preocúpate, porque a lo mejor tú eres el siguiente. Es aquello de si ves las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Sin duda, y sí, coincido absolutamente. Un preemprendedor dentro de tu compañía es una fuerza imparable. A nosotros además nos enorgullece, nos gusta, ¿no? Ver una persona que lleva X años contigo y que sale a montar su proyecto y que le ves convertirse en un líder y que vuelve a generar, pues en el fondo estás multiplicando el impacto por mil, ¿no? Pero sí, sin duda. Es que esa es la manera de generar riqueza, ¿eh? No sé si a alguien se le ocurre otra, pues que venga y nos la cuente, a lo mejor la probamos, pero hasta la fecha es crear empresas, desde las empresas crear empleo, desde el empleo crear riqueza. Totalmente. Y vamos con las preguntas del público. Nos preguntan si a la hora de hacer recomendaciones para mejorar los parámetros utilizáis inteligencia artificial o podéis ofrecer consultoría personalizada. Son las dos. Los datos sin una interpretación, sin una guía humana, tampoco sirven de mucho. El humanismo cada vez va a estar más de moda, evidentemente, porque es el parámetro que hace falta. En cambio, la analítica, la abstracción, la extracción de conclusiones desde el pensamiento analítico es una skill humana, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en un mundo tan complejo como es este de la sostenibilidad? Necesitamos los dos. Ser capaces de cruzar datos para analizar tendencias de todas las compañías en las que tenemos y de dentro de la propia compañía y luego una persona que va a ayudar a esas empresas a relacionarse con un contexto complejo, que no es automatizable por la inteligencia artificial. Porque no hay nada como cruzarte en un pasillo y tomarte un café con el director financiero para que te dé acceso a SAP. No hay nada como eso. O sea, las personas seguimos siendo personas y nos sigue gustando juntarnos con personas. Somos animales gregarios. Entonces, no sustituye una cosa a la otra, aumenta las capacidades de una persona por mil. Efectivamente, así lo enfocamos desde eCycle. A la hora de mirar los datos financieros de proveedores, un poco relacionado con lo que estabas mencionando antes del tema de la producción en Vietnam de Nike,
¿Hasta qué nivel subís? ¿Tier uno, tier 2, tier 3? Depende de la compañía. A nosotros, en el fondo, la capacidad de análisis para nosotros es infinita. Es decir, si nosotros podemos invitar a tu proveedor Tier uno, tu proveedor Tier uno sube información de su proveedor Tier 2, ¿no? De lo que es tu Tier 2, que es su Tier uno, le puedes seguir invitando hasta el infinito. Es decir, la capacidad es infinita. Depende mucho, generalmente, de la capacidad que tú tengas de involucrar a tus proveedores. Entonces, lo mismo, ahí hay una skill humana. Si tú tienes muy buena relación y eres relevante para proveedor uno va a subir a sus proveedores tier uno. Y entonces ya tienes trazabilidad del tier 2. Si no los tienes on board, pero tienes la información, también la podemos procesar. Claro, oye, aquí encantado de ver cómo trabaja D-Cycle, un poco con ese modelo de Infinite Canvas, ¿no? En el que tú puedes ir dando de alta el tiering de proveedores. Pero ya lo hacemos en un evento más privado para ver Ujú. el caso concreto de esa compañía, cómo lo hemos resuelto para compañías parecidas, un poco lo que ya también nos da la escala. Es la certidumbre de que hemos visto seguro compañías parecidas, bien por sector, bien por tamaño, bien por la complejidad, bien por el tipo de extracción que tienen que hacer. Entonces, nos gusta además anclarnos en cómo ya hemos resuelto esta situación en otras ocasiones. Un poco relacionado con lo que estás diciendo. Cuando entráis a trabajar con un cliente, ¿qué parte de consultoría hay? ¿Cuánto tiempo os lleva el que entienda el marco dentro del que tiene que trabajar para tener todos los datos de una manera adecuada? Es un ongoing. Nosotros lo que, además, orgullosamente, ¿no? Decimos que tenemos una guía humana, es decir, hay una persona que ha visto esto y que va a estar de la mano de de lo que llamamos nuestro champion, la persona de la compañía que está usando como usuario interfaz que usa nuestra herramienta, va a tener una persona en la que apoyarse. ¿Por qué? Porque los proyectos son continuos. No es una cosa de un one-off, ¿no? Que hago una vez y me voy y ya está, adiós. No, no, vamos a empezar con una capa un poco más profunda que suele durar entre 3 y 4 semanas, que es el análisis de cómo es la compañía, cómo es la estructura societaria, qué sistemas usan, cómo conseguimos acceso a esos sistemas, ¿no? Que es bastante rápida, son entre 3 y 4 semanas, pero aún así tiene un hombro en el que llorar y un hombro en el que apoyarse cuando dice, oye, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le presento la propuesta de instalación de placas al comité porque nos vamos a ahorrar X euros y X emisiones? Entonces, le ayuda a esa persona. Entonces, Esto- eh, a nosotros no nos gusta anclarnos, si te fijas también lo uso poco, la palabra software, porque lo que nos lleva es una experiencia solitaria. Y en el mundo tan cambiante como es el de los datos no financieros, lo que nos gusta es una experiencia acompañada, guiada. Totalmente, y cada vez lo vamos a ver más, ¿no? Que hay que darle una capa de servicios a determinados productos para darle un valor añadido. Sí. Y que eso es muy apreciado porque muchas empresas y personas, ¿no? Porque al final una empresa, una compañía es un grupo de personas trabajando por un fin común. eh, pues ven que necesitan ese acompañamiento, que no quieren estar solos y tener un autoservicio, por así decirlo. Vamos con una última pregunta antes de despedir el café con emprendedores. Nos preguntan si los datos de la compañía que da D-Cycle, nos dicen los datos de la compañía de D-Cycle, ¿dónde están? O sea, los datos que la compañía da a D-Cycle, perdón. ¿Dónde están? ¿Se comparten con otros? ¿Y qué ocurre en caso de que haya una filtración de datos? No, por supuesto, o sea, una compañía cliente de D-Cycle no comparte sus datos con ninguna otra compañía a la que esa empresa no le haya dado acceso de forma taxativa. Es decir, de hecho, ni con otros usuarios. Es la empresa la que va a generar su estructura. No sé si es dentro de la estructura de sociedades que tiene un mismo grupo. Es decir, que aquí no hay relación entre las sociedades a no ser que haya miembros compartidos. Yo puedo estar en dos organizaciones de un mismo grupo, pero entre sociedades que no son del grupo no hay ningún tipo de conexión. Decycle es un software que tiene la certificación ISO 27001 de ciberseguridad, que sigue el esquema nacional de seguridad, es decir, donde para empezar, accedemos a tantos datos que nosotros ni los guardamos, ¿vale? Los procesan. Nosotros lo que hacemos es la capa de algoritmia. Pero ¿dónde está el dato guardado? Es en servidores en la Unión Europea, pero que no son nuestros. Muy bien. Entiendo que cuando estás hablando de datos, pues bueno, y supongo que seguirá el cumplimiento normativo que tenga la propia empresa. Es decir, habrá determinados perfiles de usuarios que puedan acceder a unos datos, hablando ya dentro de la propia empresa, y otros que tengan solo acceso a unos datos, cada uno a los que necesite. Exacto.
Eso es lo que llamamos gobernanza, pero ya no solo eso, sino que el dato no está dentro de una nube cifrada privada de la compañía. Ujú. No, por eso le pueden dar acceso a unos usuarios o a otros, no. Perfecto. Nos hacen una última pregunta y tenemos un par de minutos más, así que vamos a ver si la podemos responder. ¿Qué enfoque sigue D-Cycle para garantizar el éxito de sus clientes en la adopción de la plataforma? ¿Qué prácticas utilizan para mantener el compromiso, recibir feedback y adaptarse a sus necesidades cambiantes en términos de sostenibilidad y ESG o ASG? Aquí es desde esa visión de la guía humana. Es decir, nosotros lo que nos comprometemos es a estar siempre, primero asignamos un número de sesiones, ¿no? Donde vamos a hacer toques puntuales, una vez al mes, o una vez cada 2 meses, o una vez cada 2 semanas, dependiendo de la complejidad de la compañía y del acompañamiento que necesitan. Em, yo diría que el gran diferencial de eCycle es que es probablemente la única herramienta que se adapta a las empresas y no al revés, ¿no? Y ya hemos vivido todos lo que es SAP y lo que es ese tipo de empresas, donde nos toca adaptar toda nuestra compañía a la herramienta que vamos a adoptar. Y en realidad debería ser al revés, ¿no? Oye, aquí hay más de 1.500 compañías a las que pedirles referencias y ver si esto que digo es verdad. Ujú. Qué mejor referencia, ¿no? Que ya haya 1.500 empresas trabajando con la plataforma de D-Cycle. Oye, Juanjo, hemos llegado al final de esta entrevista, de esta charla. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo y tener este acercamiento a todo lo que hacéis en D-Cycle, a la sostenibilidad, a la gestión de los datos no financieros, como muy bien nos has explicado. Un verdadero placer escucharte y compartir esta tarde contigo. Aquí nos despedimos, no sin antes recordaros que el próximo 24 de abril tendremos un nuevo café con emprendedores, en este caso con Jordi Payés, CEO y cofundador de WeCover, empresa dedicada a los seguros embebidos en distintos procesos de compra en medios digitales. Y nada, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros y que tengáis una excelente tarde. Gracias, José Carlos. Hasta luego. Hasta luego.